Buenos días a todos. Nos reunimos para presentar estas jornadas conmemorativas que marcan el 140 aniversario del terremoto de Andalucía. Un suceso que dejó huella imborrable en nuestro municipio y en la provincia de Granada y Málaga. El 25 de diciembre de 1884, el terremoto sacudió nuestra tierra y transformó la historia. Fue un acontecimiento que puso a prueba a las familias de Arenas del Rey, su capacidad de unión y su superación frente a la adversidad. A pesar de la devastación, el espíritu de colaboración y el esfuerzo colectivo de los habitantes de nuestro pueblo se convirtió en un ejemplo de fortaleza para toda España. Este acto no es solo un homenaje a las víctimas y a quienes reconstruyeron sus vidas tras aquel trágico suceso, sino también un reconocimiento a la fortaleza, solidaridad y resiliencia de nuestro pueblo. La jornada que hoy presentamos mediante la charla y la inauguración de la sala de exposición complementa las actuaciones que este ayuntamiento, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado en nuestro municipio, comenzando hace unos años con la jornada formativa y simulacro en el colegio e instituto, la creación de un blog divulgativo en el que se volcaron y recopilaron todos los datos existentes sobre la tragedia, y recientemente con el simulacro del 4 de mayo, primero y único en involucrar a todo un municipio, alcanzando una gran tasa de participación, colaboración y difusión. Gracias a estas colaboraciones, esta jornada se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un lugar donde podemos recordar y aprender, honrar a nuestros antepasados y valorar el legado que nos dejaron. Hoy, 140 años después, Arenas del Rey no solo recuerda su historia, sino que reafirma su compromiso con el futuro. Este evento es también una invitación a seguir fortaleciendo nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia, a unirnos frente a los desafíos actuales y a trabajar juntos por un municipio más fuerte. A continuación vamos a comenzar con la ponencia de don Juan Bueno Pérez, profesor, geógrafo, historiador, investigador, abogado y escritor, y posteriormente continuaremos con doña Yolanda Torres Fernández, vecina y amiga de nuestro municipio, doctora en Ingeniería Geomática en la Universidad Politécnica de Madrid. Un aplauso para ella. Buenos días. Yo me voy a levantar, estoy acostumbrado a impartir 45 años de clase y yo me siento más cercano y más cómodo de pie, ¿no? Se pusieron en contacto conmigo, los que me conocen saben que colaboro en todo lo que pueda. Yo soy venteño, Venta de Zafarraya. Lo que pasa es que mis padres emigraron a Fuengirola hace 60 años. Yo vivo allí, en Fuengirola, en Mijas, mejor. Mi esposa que me acompaña pues es Mijeña, un pueblo precioso de la provincia de Málaga, y mantengo la casa donde yo nací. Antiguamente se nacía uno en su casa. Mi madre me tuvo con todos los peligros que eso conllevaba en Venta. Hoy día esa casa pues sigo manteniéndola porque, repito, yo me considero muy venteño. Estoy también un poquito nervioso, yo la primera vez que estoy en Arenas del Rey, pero esto, en cuanto lleve unos minutos, se me ha pasado totalmente. Bueno, pues voy a entrar de lleno en el terremoto. El terremoto es un tema que siempre me ha llamado la atención y, de hecho, yo lo investigué y publiqué un libro en Venta de Zafarraya, libro que está agotado porque mi idea siempre era hacer un trabajo que sea didáctico y que para que la gente lo entienda, o sea, lo comprenda y enseñarlo. Y ese fin me llevó a un acuerdo con el ayuntamiento que el libro se repartía gratuitamente entre todos los vecinos. Era la forma de que todos los vecinos lo tuvieran, ¿no? Voy a entrar de lleno ya en el terremoto de Andalucía, que como vosotros habéis visto, y yo creo que vosotros sois buenos conocedores del terremoto, se le dan diferentes nombres. Yo puedo llamarle, entrar en internet y poner terremoto de Arenas del Rey, puedo poner terremoto de Alhama de Granada, terremoto de Granada inclusive, pero el nombre que se le dio en el año 1975 la Comisión Geográfica Nacional fue Terremoto de Andalucía. Es cierto que no pasó en toda Andalucía, afortunadamente, ¿no? Solamente ocurrió en la parte suroriental de la provincia de Granada, en la comarca de Alhama de Granada, y la parte este de la provincia de Málaga, que la conocemos como la Axarquía. Como me voy a limitar solamente a la comarca de Alhama de Granada, voy a mencionar qué pueblos de Málaga, por lo menos para hacer constancia de eso, estos pueblos eran Periana, que fue donde más afectó, Periana, Alcaucín, Canilla de Aceituno, Vélez Málaga,
Guaro, incluso en Málaga, la capital, ¿no? Este terremoto realmente, antes del día de la Natividad del Señor, que fue el 25 de diciembre de 1884, ya hubo algunas incidencias menores, pero que no se le dieron mucha importancia, incluso por la zona de Cádiz, por la zona de Huelva, la zona de Lisboa, pero el terremoto fuerte ocurrió, como he dicho, es el 25 de diciembre, aproximadamente, y aquí en la hora, dependiendo del lugar, varía unos minutos aproximadamente, sobre las 9 o las 21:08 de ese día. Después hubo sucesivos terremotos, porque a veces están documentados que había días que había hasta 100 terremotos, ¿no? Claro, ya no eran de la magnitud que estamos hablando, sino era prácticamente muchos de ellos imperceptibles por el ser humano. Debemos de estar pues muy también alerta. Esto no es alarmante, porque el terremoto no sabemos ni cuándo va a ocurrir ni dónde va a ocurrir. De hecho, todos los días hay terremotos. O sea que en la zona que va desde Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Granada, Murcia y Alicante, estamos en una zona donde es más frecuente que haya terremotos en España. De estos terremotos que se pueden ir dando diariamente, si no diariamente, muy frecuentemente mejor, pues el 90% es imperceptible por el ser humano. El resto, pues sí, muchas veces vemos, había un terremoto en el mar de Alborán de 3,5, o sea, que es muy frecuente. Sí, también estoy al tanto de que vosotros habéis hecho un simulacro de terremoto que sirve no solamente para terremotos, sino para cualquier desastre natural. Eso sirve para inundaciones y para cualquier cosa. Bueno, pues este terremoto ha sido muy investigado, bastante investigado, teniendo en cuenta que estamos en el 1884. Incluso comisiones extranjeras, aquí estuvo la comisión francesa, comisión italiana, eran los mejores que en aquel tiempo había, y también la comisión española, encabezada por Fernández de Castro. Fernández de Castro, exactamente, y hubo unos especialistas españoles, entre ellos habría que destacar a José Malferson, que a pesar de su apellido era gaditano, ¿no? Él nació en Tarifa también, y era quizás el mayor exponente del conocimiento de los terremotos. Este señor nunca hizo una carrera universitaria, pero fue el mayor experto en geología que había en ese tiempo en Europa. Y ahora vamos a ir desarrollando, quiero ir desarrollando algunos aspectos de este terremoto. Efectos sobre el terreno. Pues el terremoto hubo grandes desprendimientos. Por ejemplo, en mi pueblo, en Venta de Zafarraya, tenemos el boquete, conocido boquete de Zafarraya, que está en Venta de Zafarraya, y ahí se cayeron enormes cantidades de piedras de los dos macizos montañosos que hay al lado, hasta tal punto que Alfonso XII no estuvo en Venta de Zafarraya. Sí estuvo aquí en Alhama y también pasó a Periana, pero para ir de Alhama a Periana, que era muy fácil pasando por Venta de Zafarraya, pues tuvo que ir de aquí a Loja, Loja-Málaga, Málaga-Torre del Mar y Torre del Mar-Periana. Además de los desprendimientos, hubo deslizamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, Huevéjar, prácticamente fue desplazado el pueblo de su localidad. También hubo grietas en el terreno. Albuñuelas, por ejemplo, se ve las grandes grietas que pasó en el terreno. Hubo también alteraciones en los cursos de los ríos, aquí en Alhama y en el río Cacín, pues, y también hubo variación en la temperatura de las aguas. Y otra cosa que había también, pues, era que en unas encuestas que hacían las comisiones decían que habían gases, incluso en las ventas hay una llanura, quien conozcáis la dehesa o campo de Zafarraya o el llano, hay un arroyo que desagua, es endorreico, o sea, no tiene salida por ningún sitio, sino que hay unos sumideros, y esos sumideros
es donde se va perdiendo el agua. Después sale por diferentes puntos de diferentes pueblos. Y ahí decían que había llamaradas, y eso fue mentira, o sea que ahí no salieron. Lo que pasa es que ahí teníamos en cuenta también la imaginación de muchas de las personas, ¿no? Y eso en el primer apartado, pues otra cosa que había, y esta sí que era un poquito más raro, era licuefacción. ¿En qué consistía la licuefacción? Que aquellos gases o sólidos se convertían en líquidos. Vosotros imaginaros que aquí tenemos el ayuntamiento y el solar donde está el ayuntamiento, pues se produce licuefacción. Este ayuntamiento va abajo porque se hace todo como barro y todo muy poco sólido y todo prácticamente líquido, ¿no? El efecto en las viviendas. Para mí, los efectos en las viviendas fue el causante de más muertos que en sí la vibración del terremoto. ¿Por qué? Porque influyó fundamentalmente dos cosas. Una de las cosas era la característica geológica donde ese pueblo estaba edificado. Y la segunda cosa era la calidad de la construcción de cada una de las viviendas. Este mismo terremoto, con la misma magnitud y la misma intensidad, posiblemente hoy día pues fallecería pues un tercio, como mucho, de las personas que fallecieron en aquel tiempo. Que no he dicho la cantidad, y la cantidad es muy variable, pero está en torno a los 900 personas que fallecieron. En cuanto a la primera cosa que he mencionado, el carácter geológico, os voy a poner un ejemplo que yo he estudiado en el libro, que lo conozco bastante bien. En el llano de Zafarraya está la localidad de Zafarraya y la localidad de Venta de Zafarraya. Zafarraya tenía en aquel tiempo casi 3 veces más habitantes que Venta de Zafarraya. Sin embargo, en Zafarraya, que era, como he dicho, 3 veces más, murieron 24 personas. En Ventas, que tenía un tercio de población de la otra, murieron 74. Tienen una distancia de 3,5 kilómetros. Luego, ¿cuál es la explicación? Pues la explicación es que Zafarraya está edificada sobre un promontorio calizo y ahí, digamos, resistió los dos tipos de empujes, tanto el horizontal como el vertical, bastante mejor que Ventas. Ventas está en el límite, Yolanda conoce muy bien la falla de Ventas de Zafarraya, el llano de Zafarraya está sedimentado, o sea que se ha ido colmatando con los materiales procedentes de las montañas que lo rodean, ¿no? Y claro, ahí a la hora del impulso fuerte cedió. De hecho hubo franjas de hundimiento de que a veces había 2 o 3 metros de profundidad, y cuenta ya como anécdota o como leyenda o como realidad que alguna persona, algún arriero cayó en esa franja de ahí. O sea que es importantísimo, tanto geológicamente, que ya hemos hablado, no me quiero extender porque si no necesito 2 horas, ¿no? El sitio donde está edificado es. Y el tipo de construcción era muy pobre. De hecho, si vemos las fotografías que quedan aquí, en las fotografías que habéis puesto de Arena de Rey, está de pie la iglesia. ¿Y por qué está de pie y por qué la iglesia no se cayó? Pues la iglesia no se cayó porque estaba bien construida. La iglesia tenía una cimentación, como debe de ser, y una construcción de los muros, pues también es mejor, y las casas pues eran una construcción muy pobre, a base de solamente piedra con tierra, o bien como mucho, cal y arena, o cal y tierra, y también después las vigas que se ponían eran vigas que no estaban curadas, quiere decir, vigas verdes. Entonces la cabecera de la viga que estaba incrustada en el muro se podría. Después, entre viga y viga, lo que había eran cañas, como mucho, enlazadas con cuerdas o cordeles, mejor dicho, a menudo. Yo es que he conocido mi casa así, ¿no? Y ya estaba reconstruida, ¿no?
Luego, por tanto, el tipo de construcción pues era lo que hizo que muchas de estas casas fueran abajo. Otra cosa eran los muros medianeros, de forma que cuando había un empuje lateral en una calle, si la primera caía, iba echando abajo todo el resto, o sea, lo que se conoce como efecto dominó. Y ese fue uno de los motivos, a mi entender, que causara tantos destrozos y tantos fallecimientos. Nombramiento del comisario Regio. Yo en algunas cosas voy a ser un poquito crítico, ¿eh? Yo suelo ser muy ecuánime, pero algunas veces muy crítico. El comisario Regio fue don Fermín La Sala Collado. Este señor era duque de Mandas. Realmente la duquesa era su señora, pero bueno, también hacía uso de su título, duque de Mandas. Este señor fue nombrado el 13 de abril de 1885 comisario Regio. 4 meses. 4 meses estuve los habitantes de vuestro pueblo, del mío, de toda la comarca, viviendo en chozas, casetas de madera o bien tiendas de campaña. Pero 4 meses tuvieron mucho tiempo pensando para nombrar un comisario y poner en orden esto. Este señor tenía un trabajo enorme, porque había también mucha picaresca, hubo mucha picaresca. Pero bueno, me voy ahora solamente al nombramiento. Como os digo, fue el 13 de abril de 1885, no estuvo solo, se rodeó muy bien, porque la comisión española que investigó el terremoto estaba formado por 4 personas, casi todas ellas con título de ingeniería de minas, por ejemplo, y Fernández de Castro, y también se llevó como inspectores a otros 2 ingenieros para ir visitando las tierras, los pueblos, perdón. Había más de 100 pueblos destruidos. Aquí este señor necesitaba recopilar información. La forma de hacerlo es, se puso en contacto con los gobernadores civiles de Granada y de Málaga, y ellos a su vez con cada alcalde de cada localidad para ver los destrozos que había en un sitio o en otro, ¿no? Después volveré aquí otra vez. Ayudas recibidas para la reconstrucción procedente de España y de los países extranjeros. Fue un terremoto que tenemos que estar muy agradecidos porque fueron muy generosos con todos nuestros antepasados, ¿eh? Fueron muy generosos, tanto a nivel de España como a nivel del extranjero. Casi en España, en el extranjero, todo el mundo colaboró, a veces casi por encima de sus posibilidades. Y otra cosa que fue muy bien también, que a la hora de reconstruir nuestros pueblos, no solamente se encargó de ello el comisario regio don Fermín La Sala Collado, sino que hubo instituciones que también se dedicaron a construir ellos por su propia cuenta. Por ejemplo, mi pueblo, que es Venta de Zafarraya, fue reconstruido por Cuba. Cuba no como país, Cuba como provincia española, porque Cuba, esto de terremotos pasó en el 1884, como hemos dicho, y Cuba dejó de ser española en el 1898. Como provincia que era de España, pues allí también elegían para el Congreso, para el Senado, sus diputados, y en Cuba, igual que a veces escuchamos nosotros decir la Casa de España en Lisboa, la Casa de España en París o en Burdeos, en Cuba había unas sociedades de cada una de las regiones de España. Andalucía también teníamos la nuestra, que se llamaba y existe todavía, yo me he puesto en contacto con ella, la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Andalucía y sus descendientes. Y ellos se hicieron cargo de la reconstrucción de un pueblo en la provincia de Granada y de otro pueblo en la provincia de Málaga. Nosotros tuvimos, la provincia de Málaga fue Canilla de Aceituno, que le llamaron Nueva Cuba. Y nosotros tuvimos la suerte de ser el pueblo elegido de la provincia de Granada. Porque claro, el pueblo que ellos tenían que elegir tenían que ser de acuerdo al número de habitantes del dinero que tenían. Ventas era un pueblo pequeñito y lo sigue siendo, ¿no? Aproximadamente de 1.200, 1.300 habitantes. Y a mi pueblo
a pueblo de Pepe, a todos los enteños, pues le llamaron Nueva Habana. Pero ese nombre duró muy poquito. Igual que ellos se encargaron de todo, nombraron un comisario, don Santiago Terán y Puyol, que era sacerdote, pero un señor con mucho mundo y mucha cultura y bastante decidido. Este señor era de Sanlúcar de Barrameda, viviendo en Cuba, porque también era el licenciado en Derecho y profesor de instituto en La Habana. Y lo mandaron de comisionado y fue el que se encargó de toda la reconstrucción del pueblo. Mi pueblo no fue el único que cambió de nombre. Játar se llamaba Nueva Cataluña. Vosotros, Santa Cruz del Comercio, pues sabéis que era Santa Cruz de Alhama, ¿no? Y, o sea, que algunos pueblos cambiaron de nombre y el único que ha seguido conservando su denominación antigua fue Santa Cruz, que se sigue llamando Santa Cruz del Comercio, ¿no? Bueno, pues no me quiero centrar en mi pueblo porque si no, nada más que hablo de mi pueblo, ¿no? Bueno, de las ayudas recibidas, pues voy a ir pasando, es que después quiero comentar un poquillo más en otro apartado, pero decir, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Madrid pues, fue ayudando, también la Asociación de la Prensa de Cataluña también colaboró en esta zona, la Formación del Trabajo Nacional de Barcelona también colaboró, y algunos diarios como El Imparcial, el periódico El Liberal, y colaboraron también determinadas asociaciones, por ejemplo de Córdoba también se reconstruyeron algunas cosas. Los edificios religiosos y los ayuntamientos muchas veces no entraban en esta reconstrucción que hacía el comisario regio, porque los edificios religiosos, el obispado era el que se encargaba de su reconstrucción. Volviendo otra vez a decir esto, mi pueblo fue malagueño y desde 1833 es granadino, pero mi pueblo ha sido dependiente del Obispado de Málaga hasta el año 1958. Y una de las cosas que más llamaba la atención al comisario regio, don Fermín La Sala Collado, es cómo un pueblo era del Obispado de Málaga y a la vez era provincia de Granada. Pues eso había ahí una anomalía que hemos tenido hasta hace muy poquito tiempo. La reconstrucción de pueblos damnificados. La comisaría regia, aquellas viviendas que no tenían excesivamente, que no había que construirlas de nuevo, sino que el propietario podía dedicarse, llamar a alguien que se la reconstruyera, recibieron una indemnización del 75% del valor de la reconstrucción que tenían que hacer, pero con carácter inverso a la riqueza del propietario. O sea, de forma que los que menos tuviesen recibiesen más, los que más tenían recibiesen menos. Pero en aquellas viviendas que había reconstruido de nueva planta, pues esas sí que las construía bien la comisaría regia o bien los organismos e instituciones que se ofrecieron a edificarlas. Algunos de ellos, por ejemplo, aquí en Arena del Rey, pues hubo parte que fue construida, la gran parte, por la comisaría regia y otra parte, la parte central del pueblo, pues Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona. Sigo el orden para no perderme. Los informes que recibieron los gobernadores civiles, sobre todo de Málaga, después de los inspectores que he dicho antes, que le ayudaban en su investigación al comisario regio, era un informe muy inflado. O sea, que cada gobernador civil quería declarar más por si después recibía menos. Por ejemplo, se da la circunstancia de que la comarca de Alhama
había sufrido muchísimo más que la comarca de la Axarquía. El gobernador civil de Granada, señor Jaúdenes, valoró esos daños en poco más de 5 millones de pesetas. El de Málaga valoró sus daños, y eso que hubo 55 fallecidos y poco más de 60 heridos. Valoró en 13 millones de pesetas. Eso no colaba, ¿no? O sea, eso no colaba, y de hecho fueron a investigar esas cifras, y el comisario regio fue muy prudente porque no dijo dónde encontró los errores, pero había casas que lo que tenía era una grieta nada más y la ponía como desastre total, ¿no? Y así se encontró pueblos donde algunos no tenían ningún tipo de daño y estaba valorado muy caro, ¿no? Entonces, eso retrasó mucho su reconstrucción también, puesto que había que ir prácticamente pueblo por pueblo analizando todos los gastos y la valoración que se le podía dar, ¿no? Y hablando de los gobernadores civiles, pues una cosa que yo en mi libro criticaba es que un pueblo o una zona que está totalmente destruida, devastada por este tipo de terremotos, no puede tener 4 gobernadores civiles en un año, porque eso no hay manera de coordinarlo, ¿no? Pues en la provincia de Granada, en el año 1885, tuvimos 4 gobernadores civiles: señor Jaúdenes, señor Pons, señor Porrúa y el señor Alonso. 4. Entre el tiempo que ellos estaban, que se producía el cese, el nombramiento del siguiente, más esos 4, estuvimos la provincia de Málaga prácticamente sin dirección política todo el tiempo de la reconstrucción. ¿Qué pasó con eso también? Pues aquellas localidades que fueron reconstruidas por instituciones u organismos privados, en el año 1885 le entregaron la llave de sus casas. En mi pueblo, el día 16 de noviembre de 1885, a cada familia le entregaron las llaves de su vivienda. ¿Y qué pasó aquí? Y en Alhama, que tardaron 2 años y medio. Esos son muchos días de frío, muchos días de lluvia, muchos días viviendo en casetas o en tiendas de campaña. O sea, que ahí es donde yo también critico mucho ese tipo de gobernanza que tuvimos en ese tiempo. Pero es que también tuvimos 3 ministros de fomento o 3 ministros de gobernación. Cuando se nombró al comisario regio, don Fermín La Sala, el ministro de la gobernación era don Francisco Romero, que era de Antequera. O sea que muchos conocían la zona y habían pasado por aquí y sabían dónde estaban, ¿no? Bueno, pues continúo. Ya me he quedado con los gobernadores civiles y un poquito criticando esto. Los pueblos también tuvieron, no todos los pueblos se edificaron en donde estaban construidos originariamente. Por ejemplo, más ejemplos lo tenéis vosotros, ¿no? También en algunos sitios he leído que Venta de Zafarraya fue reubicada en otro sitio. Eso no fue correcto. La verdad es que se intentó. Le querían construir Venta de Zafarraya en el sitio donde estuvo el primitivo asentamiento visigodo, romano. O sea, si entramos desde la provincia de Málaga, justo vemos la gasolinera, pues a la izquierda. Pero Venta de Zafarraya se reconstruyó en el mismo sitio que estaba. Bien que se reconstruyó ya con un trazado moderno. Don Mariano Díez Alonso, que fue el arquitecto que se presentó para hacer el proyecto, pues hizo un trazado ya de calles rectas, un poquito más anchas las calles también, y ya más organizado. Hubo otros pueblos, como Huevéjar. Huevéjar sí hubo que cambiarlo también de desplazamiento, y siempre no había muchos acuerdos en el sitio que quería poner. Había veces que ya se tenía apalabrado
el sitio donde se iba a hacer y por distintas circunstancias pues no se edificó ahí. Eso os pasó a vosotros. Aquí el ayuntamiento, el obispado y la Cámara de Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona tenían buscado un sitio, pero la Comisión de Reconstrucción le aconsejó a don Fermín Collado la Sala Collado, que edificara donde está ahí edificado, ¿no? Incluso se decía que se había abonado hasta el importe de un adelanto que se había hecho para los solares de ahí. Como veis, tengo muchos nombres en la cabeza y eso, y me sigo mi guión, si no me quiero perder, ¿no? Otra cosa que era es cómo se adjudicaban las construcciones, porque la construcción no se hizo por lo que se llama administración. O sea, el comisario regio no hizo de empresario para construir las viviendas. Eso hubiese sido quizás un desastre, porque hubiesen necesitado muchísimas personas. Tampoco se hizo por subasta. Se hizo por lo que se llama concurso público, y de esa forma a las diferentes empresas que se presentaban para la construcción, pues se le iba adjudicando y ahí, digamos, pues él se quedaba un poco más libre para ir haciendo como de inspector y visitando las distintas poblaciones que tenía que recorrer, y tenía que... ya he dicho antes ya que el círculo mercantil pues, construyó Santa Cruz, la prensa asociada Játar, el Imparcial construyó un barrio en Alhama, que yo creo que es el barrio de La Hoya, y Cuba, ya hemos dicho que reconstruyó Canilla de Aceituno y Venta de Zafarraya y Fomento del Trabajo por la parte de Barcelona que le correspondía. Y con eso voy a dejar ya por terminado esto, porque me voy pasando un poquito. Por favor, pásame. Bueno, este es el mapa de las comarcas de Alhama, perdón, de Granada. La comarca que fue afectada es la comarca de Alhama, algo también del Valle del Lecrín, y en Granada capital pues también hizo su efecto, pero no tanto como digamos aquí en Arena del Rey, en Venta de Zafarraya y en Alhama. No me gusta que se utilice la denominación poniente granadino. ¿Por qué? Porque no existe. El poniente granadino no existe. El poniente granadino empezó como un consorcio de turismo para promocionar esta zona. Pero no es ahí tenéis la provincia de Granada, no existe ninguna comarca que se llame poniente granadino. Pero eso lleva su fin, ¿eh? El fin que lleva es que donde veis Loja y Buey y Alhama, ahí se ponga poniente granadino. Pero claro, con todos los servicios en Loja. ¿Y qué hacemos con Alhama? Porque se despueble. En Alhama, como cabecera de comarca, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Potenciar la comarca de Alhama, que se haga un hospital comarcal, como tienen todas las cabeceras de todas las comarcas, que tengan carreteras en condiciones. No podemos hacer que todos los pueblos pase el AVE y que pase autovía, pero que estamos en el siglo XXI y no podemos tener carreteras del siglo XIX o del siglo XX. Por eso no quiero que se denomine, no quiero, yo no lo voy a hacer, que esto se llame Poniente Granadino. Esto se llama Comarca de Alhama de Granada, porque Poniente Granadino no existe. Por favor, pasamos. El terremoto había entre la población, hay que diferenciar qué pensaba la población o cómo pensaba la población que se producían los terremotos y cómo pensaban la gente que hemos mencionado, como José Macpherson, o la Comisión Francesa, la Comisión Española o la Comisión Italiana. El pueblo en general tenía un concepto muy antiguo, el concepto casi que se puede denominar aristotélico. O sea, Aristóteles vivió en el siglo IV a.C. Pues todavía llegamos a la Edad Media, incluso más recientemente,
que seguíamos pensando lo mismo. ¿Qué pensaban entonces? Que los terremotos tenían mucho que ver con las condiciones climáticas de una zona. Y claro, eso le hizo a ellos afianzarse en su postura, porque los días del terremoto cayó una nevada impresionante. Días de lluvia impresionantes. Y digo, ya está, esto ha pasado por las condiciones climáticas. También porque en el interior hay unos gases, por las circunstancias que sean, se han calentado, explotan y se produce el terremoto. O sea, esas son condiciones que existían antes. Pero hoy día, y no hoy ahora, sino hace tiempo ya, sabemos que existe en nuestra zona está la placa africana y la placa euroasiática. La placa africana tiene una densidad mayor y se está hundiendo. Y la placa euroasiática tiene menor densidad, de forma que se está introduciendo un poco por debajo. De hecho, en donde hoy tenemos las marismas, en la provincia de Cádiz, en la provincia de Huelva, hoy, en la época de los romanos, había un lago, y el lago se llamaba Lago Ligustinus, y había determinadas localidades, incluso cerca de Lebrija, que incluso se podía llegar muy cerca de ahí, casi en barco también. Luego eso se produce, uno de los motivos, ahora viene otro, ¿no? Sobre todo por la placa africana, que es la que se está moviendo y es la que nos hace también que en el mar de Alborán pues se produzcan esas roces que hay. Además, la placa africana se está desplazando lentamente, pero hacia una dorsal que atraviesa de norte a sur el Atlántico, ¿no? Seguimos. Esta es mi pueblo. Esa es la falla de Venta de Zafarraya. Esa falla está entre Zafarraya y Venta. Cuando yo digo Venta de Zafarraya, ese de Zafarraya no significa una relación de dependencia, porque cuando ocurrió esto, Zafarraya se llamaba Calar del Rey y mi pueblo se llamaba Venta de Zafarraya. ¿Por qué? Porque Zafarraya es el llano, la vega entera. Esa placa es, a juicio de las últimas investigaciones que ha hecho, la causante de este terremoto del 1884. Hay un escarpe de falla, pasado el cementerio de Fuengirola, por el camino de Lucena. Yo creo que Yolanda, tú has estado por allí. En la falla sí. Hay una foto en la Ahí en la falla. Vale. El camino conocido por camino de Lucena, y desde ahí esa falla pasó por el centro del pueblo, donde está la iglesia, Pilas de Algaida, y venía en dirección hacia Alhama de Granada. Y realmente el pueblo de Periana, la provincia de Málaga, porque la cresta de esa montaña es la divisoria de provincias, provincia de Málaga y provincia de Granada. Al norte, Venta de Zafarraya, que hemos visto antes fue destruido prácticamente en completo, y por la cara sur es donde está Periana, que fue el pueblo que sufrió bastante más daño de la provincia de Málaga. Y eso es la falla de Venta de Zafarraya. Sí. Se ha cogido y se ha superpuesto las isosistas de la Comisión italiana, la Comisión francesa y en este caso del señor se llama Domingo Orueta Duarte. Y todos coinciden que Arana del Rey se le podemos dar como el epicentro de este terremoto. Aquí tenemos ya otra isosista, más recientemente, veis que es de 1986 de Vidal, y aquí del 1 al 10 vemos que Arena del Rey estaría en el 10 y en el 9 pues está la localidad de Alhama de Granada, Venta de Zafarraya, o sea que entre el 9 y el 10 estaba gran parte de la comarca de aquí. Os he puesto algunas fotos, sobre todo para ver, todo eso es una gran nevada que cayó. Esto es Zafarraya, en la parte que da, digamos, al campo, y no sé si en el ángulo inferior derecho veis una iglesia. Esa iglesia no estaba totalmente terminada, sino estaba en construcción, y el pueblo sufrió daños, pero no tantos como Ventas, pues he comentado antes que fueron 24 las personas fallecidas. Este es mi pueblo.
Esa foto la tomó la Comisión Francesa cuando estuvo en venta de zafarraya. Esa es la plaza del pueblo. Si veis en la parte superior derecha, vemos una montaña con una pequeña mella. Nosotros le llamamos el Tajo de la Mella o el Tajo de la U. Y en la parte izquierda, donde está el árbol al fondo, pasa que no es muy claro, pues ahí le llamamos nosotros el Morrón de la Cuna. Y el boquete que nos comunica con la provincia de Málaga, pues está entre estas dos montañas. Esa sería la plaza del pueblo, que se llamaba en ese tiempo Plaza de la Constitución de 1812 y que desde el terremoto para acá, el comisionado de Cuba le puso el nombre de la plaza, se llama Santos Guzmán, Francisco de los Santos Guzmán y Carballeda. Este señor era diputado en el Senado español por la provincia de Cuba y era vicepresidente del Senado. Y era a su vez presidente de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Andalucía y sus descendientes. Bueno, aquí tenemos a Alhama de Granada, la calle Enciso, para ver los daños que causó en esa calle. Granada tuvo 460 y tantos fallecidos y también tenía una particularidad. Es que las casas de Alhama, si os dais cuenta, casi todas son de 3 plantas. Pues una casa de una planta, si se cae, pues digamos, fallece una familia, pero si tiene 3 plantas, en la misma superficie, pues han fallecido pues 3 familias enteras, por lo que hizo que el número de fallecidos fuera muy numeroso, el más numeroso de la comarca de Alhama. Este es vuestro pueblo, Arenas del Rey, pone vista tomada desde la era donde se montó el campamento. El fotógrafo fue Can Icía, y normalmente ese Can Icía pues acompañaba a Domingo de Uruarte y de Duarte, ¿no? Bueno, hay una cosa que criticaba mucho. Una de las personas que recorrieron la zona era un sacerdote protestante que escribió un libro, Cartas desde los sitios, pueblos destruidos por el terremoto. Hizo todo el recorrido porque era comisionado de Alemania y Austria para repartir donativos entre la población que había sido damnificada. Criticaba mucho esa postura. Él decía que era una postura muy pasiva, que a lo mejor se tiraban 2 años centrados en los escombros, esperando que llegaran y le quitaran los escombros. Y eso lo criticaba. Y él decía, ayudaros vosotros mismos, que Dios os ayudará después, pero sé activo. Otra cosa que criticaban también este señor era que el campo estaba prácticamente abandonado. ¿Por qué? Porque los pueblos eran constantemente visitados por gente que venía a socorrerlos y ganaban más estando ahí esperando que llegara la gente que trabajando en el campo. Y eso fue muy criticado también. Arenas de Rey, vemos aquí también poblado de chozas. Bueno, dice chozas, pero había también muchas casetas de madera, incluso colegio también hecho de madera, unas escuelas que hicieron de madera, y también había tienda de campaña. Por cierto, hubo un incendio y también prácticamente quedó arrasado todas las casetas de madera que había. Albuñuelas, la plaza del pueblo, estoy haciendo un pequeño recorrido por algunos de los pueblos de la comarca y vemos también totalmente destruidos. Seguimos. Grietas, antes hemos visto para verlo, le he llamado antes efectos sobre el terreno. Esto era uno de los efectos del terreno que yo antes mencioné, las grietas. ¿Podemos continuar? Jayena, esta foto, ¿puede pasarse el siguiente? Y estas fotos también me impresionó mucho, estas 2 personas que hay ahí y el estado de ruina que había, y cuando dice que estuvieron así prácticamente 2 años y medio, pues eso es para romper el alma, ¿no? Santa Cruz de Comercio se ve fatal, pero quería poner algo de Santa Cruz de Comercio, no me quería ir de aquí sin enseñar Santa Cruz de Comercio, y eso es la calle real, ¿no? Aquí pongo Canillas de Aceitunos, la iglesia final, pueblo de la comarca, el pueblo de mis abuelos. Aquí tenemos también la foto de Canillas. Y si nos damos cuenta, decidieron que los pueblos de la comarca de Málaga con temperaturas pues, más altas, yo no puedo estar sin casi ni con abrigo ahora mismo en Fuengirola,
pues utilizaron muchas las tiendas de campaña para allí y las casetas hechas de madera para la comarca de Alhama, aunque en todos los pueblos había de las dos, pero la inmensa mayoría era casetas de madera en comarca de Alhama y tiendas de campaña en la comarca de la Sarquía. Eso es una era, o sea, ahí se refugió gran parte de la población para huir de las construcciones que no le cayeran encima. Seguimos, voy un poquito rápido. Es una visita de Alfonso XII en Alhama de Granada. Vemos que haría bastante frío, fijaros cómo van. Esto es la plaza de Alfonso XII en Alhama de Granada, donde en un solo acto se inauguraron todos los pueblos de la provincia de Granada y de Málaga, porque había que visitar más de 100 localidades para inaugurarlos, cosa que era imposible. En un solo acto lo hacen. Arena de Rey, fue inaugurado el día 26 de junio. Don Fermín La Sala Collado no pudo estar aquí y mandó al gobernador civil y al presidente de la Diputación. Alhama de Granada, en la Plaza del Rey Alfonso XII, donde antes se hizo ese acto que hay. Voy porque me voy pasado de tiempo. Alhama de Granada, aquí está la carretera para Granada, donde está la gasolinera, por ahí cerca. Huevéjar, que el pueblo sufrió un deslizamiento total y se reconstruyó en otro sitio, en la misma de Huevéjar. Zafarraya, que antes lo he puesto, ese fue un barrio que se reconstruyó. Esto fue una placa que yo hablé con el ayuntamiento de mi pueblo de Venta de Zafarraya, está colocada en el ayuntamiento, en el cementerio de Venta, con el nombre de los 73 fallecidos en Venta de Zafarraya. Este señor era el gobernador de Cuba y el que mandó, digamos, también dinero para la reconstrucción de Venta de Zafarraya. Este señor es el que la plaza de Venta de Zafarraya se le puso a su nombre. Don Luis Seco de Lucena hay que hacerle un gran monumento, yo creo que aquí lo tiene, en todos los pueblos donde fueron afectados por el terremoto. Fue el director desde el Defensor de Granada. Este señor era de Alhama de Granada, le dieron la Cruz de Beneficencia. En mi pueblo había una plaza, hoy día calle, dedicada a él, don Rafael Jiménez de la Serna y Negro. Estos son algunos libros que se publicaron y algunas comisiones que había. Bueno, yo lo voy a dejar aquí ya y no quiero entretener porque hay que hacer bastante más cosas. Para mí ha sido un placer estar aquí en Arena y dirigirme a vosotros, así que muchas gracias por vuestra atención, ¿no?